abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a hacerlo gloria a Jesús en el capítulo número 12. Capítulo número 12. Vamos a leer del versículo número 35. Estén vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué horas el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, ser también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que le dé la ración a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los incrédulos. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Padre, te pedimos que seas tú propicio, que nos traigas, Dios amado, el consejo de tu palabra a través, Dios, de la inspiración de tu Espíritu Santo. Háblanos, que esta palabra haya cabida en cada uno de los corazones, que podamos, Dios amado, todos entrar en una reflexión importante con respecto a los asuntos tuyos. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. El regreso de Cristo. Ese será el tema el cual vamos a predicar unos 15 minutos nada más. El trasfondo de lo que es la vida cristiana se basa en lo que es el regreso de Cristo
a esta tierra, eso fue lo que el Señor siempre enfatizó cuando Él estuvo en su ministerio con sus discípulos. En el capítulo número 14 del libro o del Evangelio de Juan, Él habla muy claramente con respecto a que cuando Él se fuera, luego regresaría. Y por supuesto, el que Él dijera que regresaría era primeramente para recoger a su pueblo. El pueblo que iba a componer lo que era esa entidad de la iglesia. Ese es el pueblo que Él iba a recoger. Cuando el Señor, luego de que resucitó y anduvo algunos días con sus discípulos, les confirma categóricamente esta promesa. Les hace una vez más recordar que Él volvería. Cuando esto quedó bien claro en lo que era el campo de la iglesia, es importante ver que el Señor deja también delineado la manera como los que componen la iglesia deberían de estar en las condiciones óptimas para que pudieran tener o que podamos tener esta experiencia de lo que nosotros comprendemos como el rapto de la iglesia. La manera que el Señor está expresando en esta parábola, para que nadie esté desinformado, vemos qué importante es los detalles que el Señor deja plasmado en esta escritura para señalar de qué manera es que los que estamos esperando el regreso de Cristo debemos de estar. En primer lugar, acá leíamos que el Señor recomienda que debemos de estar, o debe cada creyente de estar ceñidos los lomos para esperar el regreso del Señor. Cuando se habla de ceñido los lomos, este es una forma de expresar dentro del campo judío, ya lo hemos dicho, que es como estar listos. Los judíos se vestían con un ropaje que nosotros lo hemos visto tal vez en películas. Los ropajes de ellos eran túnicas, y las túnicas, por supuesto, no eran tan apropiadas para la movilización de las personas. Para que hubiera una mejor movilización, es decir, para poder correr, huir, los judíos siempre recomendaban ceñirse lo que sería ese ropaje. Se ceñían la ropa, o sea, amarraban lo que eran esas túnicas, y claro, tenían las piernas, los pies con mayor movilidad. Esa es una manera como el Señor recomienda que la iglesia debe de estar esperando la venida del Señor. Cuando dice acá
estén ceñidos vuestros lomos. Eso podemos nosotros como aplicarlo en que todas aquellas cosas que pueden interrumpirnos, impedirnos la movilidad espiritual, es necesaria o necesario que nosotros desechemos esas cosas. Todo es, como dije, una recomendación muy específica para lo que es estar a la expectativa del regreso del Señor. Es decir, nadie podrá decirle al Señor, bueno, no me diste las indicaciones. ¿Cómo es que debiéramos de estar esperando tu regreso? Entonces acá se está refiriendo a que deben de estar ceñidos vuestros lomos, y eso lo aplicamos nosotros en el sentido de que todo aquello, hermanos, que uno va viendo que le estorba dentro de la vida espiritual, uno tiene que deshacerse de eso. Uno tiene que hacer a un lado esas cosas. ¿Por qué? Porque el asunto de lo que es el regreso de Cristo no es una teoría, no es una novela, no es una historia. El asunto del regreso de Cristo para primeramente venir a recoger a su iglesia es un asunto verdadero, es un asunto real, es un asunto que no se puede poner en tela de duda. En ese trasfondo es donde entonces todo creyente debe de retomar la palabra, debe de tomar el consejo que en este particular les dio el Señor a sus discípulos hace 2000 años y nos lo da a la iglesia contemporánea para que también nosotros apliquemos lo que son las recomendaciones que el Señor nos otorga. En aquel tiempo, lo vuelvo a repetir, era subirse las túnicas, amarrárselas hasta la cintura, los lomos, dice acá, para que ellos se movieran mejor. En el caso nuestro es mover, remover todo aquello que nos estorba. Vamos sacando cada uno de nosotros cuáles son las cosas que nos pueden estorbar justamente para la venida del Señor. ¿Cuáles son? Bueno, cada quien vaya sacando sus conclusiones. Cada quien vaya sacando, pudiéramos ir haciendo una listita de cuáles son las cosas que me están impidiendo como para una entrega más integral en los asuntos del Señor. ¿Qué son las cosas que me están afectando para tener una mejor comunión con Dios? ¿Qué es lo que me está impidiendo para no tener las experiencias gloriosas con el Señor? ¿Cuál es lo que me está interrumpiendo para lo que es la mejor movilidad espiritual? Ese es un asunto que no lo va a trabajar el pastor. Ese es un asunto que no lo va a trabajar Dios. Ese es un asunto que cada uno de los que pertenecemos a la iglesia vamos a esmerarlos en practicarlo, en ejercitarlo. Entonces es eso la primera recomendación que encontramos acá: ceñidos vuestros lomos. Damos un gloria a Dios. Entonces, como decíamos, ahí cada quien vaya viendo. Por ejemplo, si uno va observando que hay ataduras, hay pecados, que hay amistades que no son las que coadyuvan a una mejor condición espiritual, lo que uno tiene que hacer es abortar eso. Lo que tiene que hacer uno es, hermanos, ser un buen administrador del tiempo. Uno tiene que ser un buen administrador de las cosas temporales, porque tampoco podemos desligarnos de lo temporal. Uno tiene que aprender a darle prioridad a lo que vale la pena darle prioridad.
sin dejar de hacer lo otro. Amén. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que acá recomienda el Señor, que deben estar las lámparas encendidas de cada uno de los que estamos esperando la venida del Señor. Los que estamos esperando la venida del Señor, es un hecho que no podemos estar aquí, dice, aparte de los estar ceñidos los lomos, también vuestras lámparas deben de estar encendidas. Todo creyente debe de estar consciente que su vida espiritual es una antorcha, que su vida espiritual es algo que hermanos, incide espiritualmente tanto al mundo, tanto el entorno, que es algo que es un hecho dentro de la persona, del creyente. Entonces cada quien debe de estar consciente si su lámpara está encendida. Cuando se habla de la lámpara encendida, aquí podemos aplicar, hermanos, si nosotros somos ese pueblo de Dios que dentro de nuestros corazones hay esa vivencia espiritual, que hay esa vivencia espiritual. Y digo que esto es importante examinarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque los afanes, las situaciones, las preocupaciones, los asuntos que están en nuestro entorno impiden tener una vida radiante, tener una vida activa espiritualmente. Entonces cada uno de los que estamos esperando, se supone que en este caso nosotros somos parte de esa iglesia a quien el Señor le hizo esa promesa, que dijo: me voy pues, pero regresaré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Esa es la promesa del Señor. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ir viendo en lo personal cuál es nuestra vivencia espiritual. Si hay, hermanos, una vida radiante en el campo puramente espiritual con Dios. Y es un hecho que cuando llegamos nosotros a examinarnos, a sincerarnos, diríamos, porque eso sería lo mejor. Siempre es importante que todos aquellos que pertenecemos a la iglesia y que creemos a las promesas del Señor, que no estamos especulando que esto será, que eso se va a cumplir, será que eso es una verdad. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor se cumplirá. Una tilde y hasta una jota vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Claro que se va a cumplir. Entonces, cuando nosotros no entramos en la especulación y nos sinceramos, porque es importante, cada creyente, la hermanita Gertrudis, Dios le bendiga, hermana, no la había visto. Qué bendición que se trajeron a la hermana Gertrudis. Cada uno se tiene que examinar si está apagado o está encendido. Esa es cosa ya no de Dios, es cosa de uno. ¿Y de qué manera vamos a eso se refiere? Que vuestras lámparas estén encendidas. Ajá, que estén encendidas. Pero ¿quién es el que va a examinar eso? A veces nosotros somos tan súper espirituales y todo lo espiritualizamos y todo decimos que Dios es el que sabe, es que Dios me va a venir a traer, es que yo le pertenezco al Señor, es que allá en el cielo yo tengo mis coronas. Todo eso es cierto, todo eso es una promesa de parte del Señor, pero para accesar a esas promesas
Por eso Dios nos da las indicaciones, cómo es que tenemos que estar, hermanos, justamente para el regreso del Señor. Primeramente, nuestros lomos ceñidos, damos un gloria a Dios. Segundo, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nuestras lámparas encendidas. Entonces cada quien se examina. Por lo menos una forma de examinar si estás encendida nuestras lámparas es si nuestras prioridades es lo de Dios. Podría ser una manera de entrar como y comprender que a qué se refiere nuestras lámparas encendidas. Se refiere a que haya esa pasión, es decir, que nadie esté por encima de lo que es Dios, que nadie pueda superar, hermanos, a Dios, que no sea mis padres, que no sean mis hijos, que no sea mi trabajo, que no sea, Señor, mi yo, que lo que esté por encima del Señor, nada de eso, sino que Dios esté por encima de todas las cosas temporales. Alabado sea el nombre del Señor. Eso significa, de alguna manera, tener una idea que nuestras lámparas están encendidas. Es un hecho que eso, para que se dé, se requiere de una disciplina muy particular de la persona. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A disciplina. Dicho de otra manera, a ser uno disciplinado. Por ejemplo, el combustible para que la lámpara esté encendida es la oración. Uno tiene que saber, cada creyente, todos los que estamos esperando. Si yo pregunto aquí, levante la mano los que están esperando el regreso, todos levantamos las dos manos. Claro, porque la promesa es para nosotros. Pero ¿cuál es el combustible para que nuestra vida espiritual sea una antorcha, sea una lámpara? La oración, la lectura de la palabra, diríamos, y otros ejercicios espirituales, por no mencionar el ayuno, porque lo puedo desanimar, pero todas esas cosas, hermanos, el congregarnos, ¿sabe qué dice el escritor a los Hebreos cuando habla en su capítulo 10, verso 25? No hagamos como hacen unos por costumbre, no congregarse. Y sobre todo, fíjese, dice ese versículo, cuando veis que ese día se acerca, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando veis que ese día se acerca. Entonces, sí, le estoy hablando del combustible que sirve para que nuestra vida sea radiante. ¿Cómo puede tener luz un corazón sin oración? ¿Cómo puede brillar un creyente sin lectura de la palabra? Sin ayuno, digamos. Yo no estoy hablando para salvación. Yo estoy hablando que son los ejercicios los cuales debe de practicar cada creyente para estar preparado para el regreso de Cristo. Es decir, son los ejercicios espirituales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del ayuno, ¿qué es el efecto del ayuno? ¿Cuál es el efecto del ayuno? Y lo repito, no es para salvarnos, porque si vamos a ayunar para salvarlo, entonces la salvación ya no es por gracia, es por obras. Pero para lo que sirve el ayuno, hermanos, es ¿para qué? Para docilitarnos, para debilitarnos
en la estructura de lo que son las ambiciones de la carne. El ayuno sirve para sensibilizar a la persona. Por ejemplo, para mencionar un detalle de eso, el Señor cuando los fariseos llegaron ante el Señor a reclamarle que por qué sus discípulos no ayunaban, es decir, que el Señor mismo, usted lo ve allá en el capítulo 4 de Mateo, usted lo ve que se fue, el Espíritu lo llevó al desierto y ayunó 40 días allá en el desierto. Estamos hablando del Señor. Que se oiga un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero les dijo el Señor: ahorita los que están de bodas no pueden ayunar. Y eso es una lógica. Eso es una lógica. Usted no va a hacer un casamiento y llega y invita al otro hermano y le dice: mire, aquí está su plato. No, fíjate que yo ando en ayuno, hermano. Es una cosa fuera de lógica. Usted va ahí a acompañar, pero va a comerse el pan que le dan. El Señor dijo: no pueden ayunar los que están de bodas. Dicho de otra manera, estos están ahorita conmigo, estos están ahorita gozándose. Ahorita tienen al novio, que era él. Ahorita estamos en fiesta. Pero vendrá un día cuando ayunarán. Le vamos a regalar ofrenda de palma. Vendrá un día cuando ayunarán. Y eso es lo que vemos allá con Pedro, y es lo que vemos con los demás apóstoles. Allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos se ve Pedro que está ayunando, y ese ayuno le sirve de sensibilidad, y eso le permite ver un lienzo que baja del cielo. ¿Estamos escuchando, hermano? Como estoy hablando de los combustibles que sirven para que la lámpara esté encendida, no sé si eso les atrae o les es desconocido o es conocido para ustedes. No puede haber un cristiano sin oración. El Señor se lo reclamó a los que les dijo: oren, oren. Y lo que hicieron, en lugar de orar, fue dormir. Y Él se los recriminó y le dijo: no han podido orar tan siquiera una hora, dormilones. No han podido orar ni siquiera una hora. Y ahí vemos nosotros que la oración y todo lo que es la lectura, cómo usted va a conocer a Dios si no, o yo voy a ponerme yo de ejemplo, cómo voy a conocer a Dios si no leo la escritura, si no leo. Aquí está el carácter de Dios. Aquí se refleja el amor de Dios. Aquí se refleja la compasión de Dios. Aquí se refleja la gloria de Dios. Aquí se refleja la vida de Dios. Aquí se refleja, hermanos, todo lo de Dios, lo que nos ama Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en las escrituras. Eso es el combustible para que estemos preparados. Ningún atleta va a ir a la competencia, hermanos, sin previo una preparación. ¿A qué puede ir? ¿A qué puede ir cómo se llaman esos deportistas? ¿A qué puede ir un Ronald? ¿Cómo se llama un cristiano? No sé qué se llama. Vaya a ir a la competencia. La gente le gusta ver a los vencedores. Por eso es que hay un montón de gente en esos estadios abriendo la boca, viendo a los vencedores, viendo a esos jugadores. Pero esos jugadores no son mediocres. Esos jugadores se han fajado, damos un gloria a Dios, se han fajado para ser
estrellas, como ellos se llaman, a puro ejercicio, a pura disciplina. Damos un gloria a Dios. Entonces, hermanos, los otros solo ven el triunfo de los vencedores, y así viene siendo dentro de la vida espiritual. No pueden haber vencedores dormidos, no pueden haber vencedores acomodados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No pueden haber personas que hablen, que están esperando al Señor y dormidos. Personas que están esperando al Señor y nunca han hecho tan siquiera un ayuno. Personas que están esperando al Señor y no tienen rayada la Biblia de lado a lado. A veces solo somos figuras ilusas. Hasta el sentadito de algunos da tristeza. Ya mero van a traer la hamaca. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ese es el combustible. Pero ¿qué es? ¿De qué está adoleciendo ahora la iglesia? La iglesia está adoleciendo de todo esto. La iglesia lo que quiere es brincar. La iglesia lo que quiere es contar de sus cosas. Usted ve en las redes sociales, está llena. Ay, mi Dios, cómo me ha ayudado. Dios me dio un año más. Dios me dio un buen trabajo. Dios, y eso Dios se lo da hasta a los impíos. Pero el asunto de nosotros no es relacionarnos y no es un contraste con los impíos. Nosotros somos pueblo santo. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido para la gloria de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se oye esas expresiones en las redes ahora. Y ay, qué bendición, qué Dios, cómo Dios me dio, cómo Dios es y cómo. No te quedes ahí siendo expertos en las redes sociales. Aterricemos y veamos y vivamos realidades. Y las realidades que tenemos que vivir es que Él está a las puertas. La realidad es que tenemos que vivir es que Él dijo, me voy, pero volveré. La realidad es que tenemos que saber es que Él dijo, no sabéis la hora ni el día, pero que voy a volver. Esa es la realidad que tiene, no estar tirando besitos ahí, no estar tirando fantasía. Vivamos realidades, parémonos como soldados del ejército más glorioso de la tierra, que en este caso es la iglesia de Cristo, la iglesia, amada iglesia que está esperando a su Redentor. Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que necesitamos. Entonces, las lámparas encendidas, ¿sabe que cada quien? Vuelvo a decir, si preguntamos, ¿cuántos estamos esperando el rapto? ¿Dos? ¿Pero estás preparado? Pero el punto es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Ya quitamos un montón de diablos que tenemos a los lados, de todas esas demonias que a los jóvenes les quieren poner el chuzo de lo que es el chupacabra. Ya quitamos todo lo que nos estorba. Damos un gloria a Dios. Ya quitamos eso, ya nos arriscamos la túnica para tener movilidad. Damos un amén. Ya estamos tomando del combustible para tener nuestras lámparas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Ahora dice, vosotros, dice el verso número 36, ser semejantes al portero. Miren las indicaciones que está dando el Señor. Eso se lo dio a aquellos y nos lo da a nosotros. Cuando dice el verso, decíamos
26, y vosotros sed semejantes a un hombre que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Qué lindo es nuestro Dios, hermano, que a sus hijos no los tiene en la oscuridad. A sus hijos nos tiene bien informados, nos da los detalles, la clave, nos da las indicaciones, cómo es que tenemos que estar esperando su regreso. Como un hombre, dice, aquí se refiere en el campo judío. Esto lo trae el Señor, porque el Señor agarra todos los insumos que agarra, es de la vida real, de la vida cotidiana. Había el amo, por ejemplo, el Señor, el Señor en el sentido social, el amo, el patrón, salía a una fiesta. Eso era normal, salía a una fiesta. Su mayordomo, él tenía que estar pendiente a la hora que venía el amo. Podía venir bolo, tomado, de cualquier manera, pero el deber de el siervo o el mayordomo de esa casa, el deber de él, eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que tiene que hacer es, dice, esperar hasta que entre, hasta que venga. Pite el carro, el amo dice pi, 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 pi. Ahí el siervo no está ya echándose una película. El siervo no está chateando. Damos un amén. El siervo no está enamorando a la mujer que no es de él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El siervo está en la puerta. Que se oiga un poderoso amén. El siervo está a la expectativa. ¿A qué horas suena la bocina? Allá, en ese tiempo no había bocina, era en caballo. Podía relinchar el caballo. ¿A qué hora relinche el caballo? Ahí estaba el siervo. Nada de que dormidito ahí en Box Spring. No, tenía que estar listo. Y ese es un tercer detalle que recomienda el Señor, que debe de estar la iglesia lista. Vosotros sed semejantes a un hombre que aguarda a que su Señor regrese de las bodas. De una boda viene, pero que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aleluya. ¿Sabe qué dice el libro de Mateo también? A la medianoche se oirá un clamor. El caso de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes estaban, hermanos, esperando el sumarse a la procesión de lo que era la gente que iba a las bodas. En este caso de las parábolas de las 10 vírgenes, los judíos usaban que esta forma de hacer estos casamientos. La novia salía de la casa de su papá en la noche. Eso era normal en la cultura judía. Y en la noche iba el cortejo hacia la casa del varón, del papá, del varón. Esa era la trayectoria de la casa del papá de la novia a la casa del papá del novio. En este intervalo de camino, ahí están diríamos las vírgenes. En este caso lo podríamos entender como las madrinas, que van a sumarse al cortejo que va de esa boda. Pero estas tales madrinas, damos una iglesia, estas tales madrinas estaban ansiosas por sumarse, porque era un privilegio sumarse al cortejo. ¿Están entendiendo, hermano? Era un privilegio. Pero ahí está el asunto de que solo 5 estaban
bueno, con aceite, pero dormidas, pero por lo menos tenían aceite, por lo menos. Y esa es la figura del cristiano. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a la medianoche, ahí en ese caso a la medianoche pasó el cortejo y las muchachas estaban dormiditas. ¿Y qué tanta bulla? Era un cortejo que ni se despertaron. Yo cuando venía la multitud de gente ya había pasado y corrieron a las lámparas, y 5 de ellas, hermanos, solo eran fachada. Amén. ¿Ya entienden qué es fachada? Fachada. Es que aquí no podemos picarla de apariencia. Aquí agarre las cosas serio, hermano. Aquí no ande jugando. Las cosas de Dios son serias. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí las cosas de Dios son serias. Que se oiga un poderoso amén. Estas mujeres, que podría aplicarse como a la figura de la iglesia también. Hay muchas otras figuras. Estas 5, y todas se confiaron tanto que, en primer lugar, no estaban como el portero que dice aquí el Señor. El portero tiene que estar listo. ¿A qué horas se oye el tropel de los caballos del amo que viene de la boda? ¿A qué horas? Ese no duerme. Así es como tiene que estar el creyente. Hay creyentillos que se tiran hasta las 2 de la mañana chateando. Hay creyentillos, hermano, no de esta iglesia, sino de allá por Australia. Cristianitos que dicen que están esperando al Señor, pero están fuera de base. Y eso es no ver las cosas de Dios en serio. Las cosas de Dios son serias. Que se oiga un poderoso amén. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y este es el error que se repite acá, que vemos con estas 5 insensatas, le llama insensatas. Así que ellas estaban esperando el sumarse al cortejo, pero esperando sin aceite. Y esperando dormidas. ¿Qué le parece, hermanito? Esperando con la lámpara. Así es que mire. Y eso se puede ejemplificar como el cristiano que anda vestido de cristiano. No, la lamparona, no, tiene que ser, es cristiano con solo verlo, pero hay que verlo por dentro también. La lamparona, a ver si esa lamparona tiene aceite adentro para que a la hora que le pongan el fósforo agarre fuego. Entonces, ahí estaban estas 5 insensatas esperando el cortejo, pero sin aceite. Mire, yo no entiendo cómo la iglesia, muchas de las que pertenecemos a la iglesia podemos estar así, hermano. Yo no entiendo, digo yo, ¿será que creemos en esto o no creemos? ¿Será que somos o no somos? Uno empieza a sacar, es decir, uno a hacerse preguntas. Porque en el caso de estas mujeres estaban desaprevenidas. Y eso es lo que aquí recomienda el Señor. Y dice como el que cuida la casa es semejante al hombre que guarda a su Señor, que regrese de la boda, para cuando él viene, aquí está abierta la puerta, ni cuenta se dio el amo. Y dice, fíjese el verso 37, con lo cual vamos terminando: bienaventurado aquel siervo a cual el Señor cuando venga le halle velando. Bienaventurado, que lo que significa es dichosos aquellos creyentes que cuando el Señor regrese los halle velando.
y eso serán dichosos. Damos un amén. Pero dice, hermanos, pero dice el versículo número 45, 44, velad, os digo, dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El verso 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor. Miren todas estas recomendaciones preciosísimas que está dando el Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Quiere decir que aquí vemos la otra actitud de algún segmento de la iglesia, que se refleja en el versículo número 45. Mas si aquel siervo, fíjese, le voy a aclarar esto para que nos entendamos. Aquí esta parábola está hablando integralmente de amos y siervos, de gente que está dentro. No está hablando de gente que está afuera. Estaría diciendo, pero si aquel cristiano, diría el 45, si aquel cristiano dijere en su corazón, ay, como dicen los burladores allá con respecto a cuando Pedro dice, que dicen los burladores, desde que a mi abuela le oí que iba a venir el avivamiento, pero ¿por qué no ha venido? Entonces acá podría aplicarse a eso, pero el cristiano dice, ya tiempo, si eso es cierto, hermano. Por lo menos yo tengo más de 30 años de estar oyendo que ya viene Cristo, que ya viene Cristo. Ustedes oyeron al gran evangelista G. Ávila, su tema era, está a la puerta, viene Cristo, y hablaba de las trompetas, y hablaba de las trompetas, y hablaba de las trompetas, y sucesivamente. Y ya pasaron, hermanos, ya pasaron 40, ya pasaron 30, pasaron 50 años, damos una vez. Y todavía no se ha dado, pero eso no significa que no se va a dar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso no significa que no se va a dar. Por tanto, no debemos de caer en este vacío. Pero aquel cristiano dice, mi Señor tarda en venir. Mano G. Ávila predicaba que ya venía, que no sé qué, y no sé cuánto todos los otros, y todavía no ha venido. No, todavía, no es agarrar a estas cosas tan serias, hombre. Esto de la vida espiritual es calmado, dicen los hermanitos esto. Esto no es para sofocarse. Esto no es para andar loco ahí por la obra de Dios. No, si ni agradece la gente. No, esto no es para ser fanático, no, hay que ser equilibrado. Pero sí podemos ser fanáticos para el Barça, podemos ser fanáticos para cualquier otra cosa, pero para esto, hermanos, no aceptamos el fanatismo. Pero si aquel siervo, aquel creyente dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, si esto está largo todavía. Hermanos, aparte de las indicaciones, que es como debe de estar preparado lo que estamos esperando, el regreso de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, aparte de las indicaciones, el Señor dejó señales, el Señor dejó profecías tremendas. Damos un amén. El Señor le preguntaron los discípulos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? El Señor dijo, habrán terremotos, habrán guerras y rumores de guerra, habrá
pestes. Damos un gloria a Dios. Aparte de pestes, dijo, será predicado este evangelio en todas las naciones. A esta fecha, hermanos, a través del internet, este mensaje está cayendo en Australia, está cayendo en todo el mundo, en China. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cristo está a las puertas. Tremendo, es decir, se ha evangelizado. De guerra no me hable, Señor. Si desde el 1990 empezó la Primera Guerra Mundial, el 18, el 44 la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién? Están todas las potencias ahorita desenrollando las armas atómicas. ¿Quién puede poner en duda que no estamos a punto? La misma ONU dijo ahorita, estamos en el umbral de una guerra nuclear. Y todavía la iglesia dormida. Y todavía la iglesia, no es para tanto. Todavía me puedo. Hoy no me voy a reconciliar, me voy a reconciliar la otra semana. De todos modos. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a hacer lo incorrecto. Aquí dice a golpear a sus siervas y a golpear a sus siervos y a comer, que es la pandemia más terrible que se ha inventado el diablo en este tiempo. Hartarse, y toda la gente divirtiendo, comiendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Comiendo. La glotonería es lo que impera. Ahí en Olocuilta hacen una competencia del que come más pupusas. Terrible. Ahí están los hombres tragando las pupusas. El que coma más hamburguesas, comiendo. Y comenzar a comer y a beber. Se echa sus tragos para la fiesta. Ya vienen los tragos. Hay casitas de cristianos que no dejan de haber de esas algo rubias y de esas negritas, porque si no es para tanto, no es fanatismo. Damos un gloria a Dios. Aquí se amarra bien los pantalones o no somos un pueblo iluso. Pero si el siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzare a golpear a su siervo y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día y la hora que no sabe y le castigará duramente. Eso es lo que dice. Tremendo. Vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo vendrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Levanten la mano los que han escuchado esta palabra. Aquí lo que estamos predicando es: ¿vivimos para hacer la voluntad del Señor o no? Y aquel siervo que no se preparó para hacer la voluntad del Señor y no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas y habla ahí, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. La iglesia de este tiempo tiene mayores problemas con Dios. ¿Por qué tiene mayores problemas con Dios? Porque nosotros somos una iglesia privilegiada, una generación bendecida. Porque todo ya se nos sirvió, todo, ya nosotros no tenemos que ignorar. La Biblia está concluida, hecha. Tenemos el Espíritu Santo. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. ¿Qué significa eso? Yo lo he aplicado de esta manera. Oiga bien. Cuando dice recibirá muchos azotes,
como la salvación no se pierde bíblicamente, esto se puede interpretar que a los que dijeron: mi Señor tarde en venir, y cuando menos veo, ¡buah!, vino el Señor. Esos siervos que están adentro los va a pasar el Señor a la gran tribulación. Ahí se van a componer, ahí los van a adorar. Por eso es mejor hoy que estamos en la gracia, dice el escritor a los